¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida como cada viernes a este espacio para la tertulia, para el análisis de la actualidad aquí en La 8 Magazine. Esta noche tenemos el placer de estar acompañados por Fidel Ramos. Muy buenas noches, ¿cómo está Fidel? Muy bien, como diría el otro, a pesar del gobierno, pero contento y con este calor, soportándolo, llevándolo bien. Bueno, aquí dentro estamos bien de momento, ¿verdad? Muy bien, fantástico. Urbano Revilla, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, también, muchas gracias. Es de los que lleva también mal... Mal, el calor, mal, pero mal, ¿eh? Fatal. Es difícil llevarlo bien, ¿verdad? Muy buenas noches, Es Jesús como los Mateo perros Pinilla. mastines. Los perros mastines se ponen muy malos en verano. Claro, pues eso me pasa a mí. Les sobra pelo. Yo me fui a cortar el otro día por eso. Por si acaso, ¿no? Sí, sí. Venga, pues si les parece, les invito a ver algunos de los temas de actualidad que vamos a repasar a lo largo de estos 50 minutos y arrancamos. Con los votos a favor del Partido Popular y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana se ha aprobado, la más conocida como Ley Mordaza. Se han cambiado algunos de los puntos más polémicos. Se han rebajado las sanciones por concentrarse sin autorización ante el Congreso de los Diputados y por grabar a los agentes de policía. Solo se multará a quienes pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes con esas imágenes. Aún así, la polémica sigue en la calle. Que no estoy de acuerdo total en eso, porque eso es quitarnos libertad, entiendo yo. Yo pienso que la ley Mordaza se la tendrían que aplicar a ellos mismos. Es una forma de que eviten las huelgas y las manifestaciones y todo eso para que no digan lo que realmente el pueblo quiere. El Tribunal de Cuentas pone al AVE a Valladolid como ejemplo de infraestructura que no sale rentable. ¿Es necesario que la alta velocidad llegue a todas partes? Y si es así, ¿a qué precio? El AVE, eso me gusta mucho, de alta velocidad. Me gusta mucho, pero claro, es más cara. Muchos de los servicios de Renfe hasta ahora no han sido rentables de toda la vida, siempre se ha perdido pasta y se han tenido porque eran socialmente rentables, no económicamente. ¿De qué se habló en esta cena informal? Una imagen que sin duda pasará a la historia. Un encuentro entre los expresidentes del gobierno vivos, el actual y el rey don Juan Carlos. Estupendo. Creo que es el fundamento de la democracia y bueno, un buen gesto. El rey tiene derecho a celebrar su abdicación, pero no a unir todos los partidos, porque en teoría yo creo que lo que está haciendo él precisamente es distanciarles. Bueno, pues distanciarles decían, pero antes de entrar de lleno en los temas de actualidad, que les veo con ganas, quiero que vean unas imágenes. Van a ver el centro independiente, Vida Independiente, abierto en el barrio del Cristo, lleva el nombre de Fidel Ramos, quien ha sido, ya lo saben, director gerente de la Fundación San Cebrián hasta el pasado año. Y Fidel, ya que nos acompañaba esta noche, pues queríamos enseñarles a los telespectadores, ya lo han visto en los informativos esta semana, recordarles estas imágenes. Darle la enhorabuena a Fidel por este homenaje que me imagino que le haya resultado muy entrañable, ¿no? Usted ha dedicado su vida laboral a ayudar a los demás y ahora pues lo ha visto reconocido, ¿no?, de esta manera, con su nombre en ese centro. Pues la verdad, Lola, gracias, y evidentemente es una distinción, un honor, a la vez es un compromiso, pero no tengo más que manifestar que una satisfacción muy grande hacia la Fundación San Cebrián y hacia la sociedad palentina en general. Un centro que ya está en marcha, ¿verdad, Fidel? Sí, está en marcha con algunas autorizaciones, con algunos otros temas pendientes, pensando que a la vuelta del verano sea un servicio abierto a todos los grupos de interés de la organización y en general a todos los palentinos. De una u otra manera pueden hacer uso y servicio, fundamentalmente los vecinos del Ave María o del Cristo, pero para toda la población en general. Bueno, pues darle la enhorabuena desde aquí, desde el equipo de la 8, y bueno, pues durante esos años de gerente siempre nos ha atendido desde la Fundación San Cebrián cuando así lo hemos requerido. Muchas gracias. Yo me quiero unir, si me permites, Por Lola. supuesto, hombre. Ya lo he hecho privadamente, pero públicamente porque se lo merece como pocos. Y además me alegro muchísimo que se reconozca una persona pues trabajadora, que lleva toda la vida dedicada a lo mismo, ayudando a la gente, a los demás. Y hombre, a ver si empezamos a reconocer a los que tenemos entre nosotros, ¿no? A los primus inter pares, a la gente que hace cosas por los demás. Yo desde luego, me parece fantástico, me alegré muchísimo cuando me lo comentaste, Fidel. Yo segundo también la propuesta y te voy a decir que esto signifique para ti, que lo sé, que es un alto en el camino, pero para continuar andando, porque lo que no podemos es dejarte de ninguna manera. O sea, queremos seguir y continuar y que continúes sirviéndonos como has hecho siempre.
Y eso te lo agradecemos. Esto me da más calor que el calor del verano, que el caloret del verano. El caloret. Pero gracias, compañero, sí. Pues de nada, Fidel, y yo creo que va a ser casi lo más amable que vamos a tratar de la actualidad, porque arrancamos con una ley que ha sido muy polémica en su tramitación, ha sufrido ahora distintas modificaciones y ya está aprobada, es la Ley de Seguridad Ciudadana, pero seguro que ustedes la conocen más como se conoce en la calle, a nivel coloquial, la Ley Mordaza. Decía Urbano, nos comentaba Urbano cuando estábamos viendo esas declaraciones de los palentinos en la calle, que tenía usted, Urbano, la sensación de que no se conocía muy bien los puntos que finalmente recoge esta ley. ¿Cree que hay una falta de interpretación o una malinterpretación de los puntos de lo que se ha aprobado? Ahora pasamos a hablar alguno de ellos. No sé, es una simplificación tan grande que al final lo que llega al ciudadano de a pie es que no se va a poder manifestar, que no va a poder hacer... Todo eso es mentira. Vamos a ver, la mayoría de las cosas que regula la Ley de Seguridad Ciudadana estaban ya reguladas y además prácticamente igual que están, o sea, se ha modificado muy poco. Yo hablo con policías, que son los que van a aplicar en principio en la calle la mayoría de estas cosas, y me dicen que ellos en su quehacer diario no van a tener que modificar muchas cosas. Y luego, si tú lees punto por punto la ley, artículo por artículo, pues tienes que estar de acuerdo con una gran mayoría de las cosas, ¿no? Porque son cosas un poco de sentido común. Lo que pasa es que se simplifica, no se interpreta bien el artículo, no se llega hasta el final. Eso, te dicen, no van a poder manifestarse cerca del Congreso de los Diputados. Pues eso es mentira, sí van a poder manifestarse. Lo que no van a poder manifestarse es en condiciones especiales, extraordinarias, cuando se cree un peligro para la ciudadanía, en fin. Quiero decir que... Sí, pero todo eso es interpretable. Pero es interpretable fácilmente. Ahí ya me iría yo al otro sitio, que es en lo que yo no estoy de acuerdo con esta ley. Yo me refiero al artículo, al fondo, la forma. A mí lo que no me gusta es la forma. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque yo no sé por qué sacamos de lo penal lo que tiene que estar en lo penal. Son los jueces los que tienen que juzgar en España, porque lo dice la Constitución. El derecho administrativo está muy bien para otras cosas, es imprescindible y fundamental, pero para sancionar, la polémica doctrinal es impresionante, ¿no? Es grandísima. Y nosotros, en vez de ir a menos, como van otros países, vamos a más. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se ha modificado el Código Penal, se han quitado las faltas, muchas de estas faltas se han traído al derecho administrativo, y yo creo que no. Eso tiene que estar en el Código Penal, llámese como se llame, faltas, delitos menores, delitos, da igual. Y al final el juez juzga. Otra cosa es que la policía... Es más independiente que la propia administración. Es que el juez es el único órgano que debe ser absolutamente independiente. Para aclarar un poco, y si no tengo malentendido, eso quiere decir esas faltas que se han quitado al Poder Judicial ahora se pueden sancionar a nivel de calle por policías, ¿no? Ya directamente. Sí que puede recurrir, pero ellos tienen ahora más potestad. No por la administración, no por los policías. Los policías lo que hacen es estar en la calle y decidir, toman algunas pequeñas decisiones, pueden detener a alguien y tal. Eso ya lo podían hacer hasta ahora. Pero antes muchas de esas faltas tenían que luego ir al juzgado, ellos iniciaban el procedimiento y el juez decidía qué es lo que tiene que hacer, juzgaba. Y en algunos casos ahora eso lo va a hacer la administración. Yo creo que la administración no es que no esté capacitada para ello, no lo está, porque aunque sí sea independiente, no es el Poder Judicial, no es el juez que determine la ley, sino que depende de otras cosas. Y además porque es que tenemos un Poder Judicial y la Constitución dice que los únicos órganos que pueden juzgar y ejecutar los juzgados son los jueces. Y además en todos los países más avanzados democráticamente eso es así. Incluso de lo que se está hablando últimamente es de modificar la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, para que eso sea así. Incluso para que el juez, yo no sé, igual es un concepto complicado de entender, pero el juez solo tiene que juzgar, ni siquiera instruir el procedimiento, sino que sea el fiscal y la policía los que aporten pruebas, testigos, etcétera, y el juez juzgue, que bastante complicado y difícil es, y bastante tiene que estudiar, trabajar y leer. Entonces, para mí es un paso atrás, pero en la forma. En el fondo, yo sinceramente, la mayoría de los artículos que he leído no tiene que tener ningún miedo la gente a manifestarse, y es más, tiene que manifestarse. Tenemos que tener libertad, y la tenemos, yo creo, para expresar nuestras opiniones, para salir en manifestación cuando queramos. Claro, lógicamente, es que, claro, antes hay que comunicar a la autoridad, eso siempre ha habido que hacerlo, pero por cuestión de orden público. Mira, cuando a ti te dicen, te vamos a poner una multa, y entonces dices, bueno, vamos a ver de cuánto es esa multa. Sí. Tú tienes un sueldo medio, ahora mismo el sueldo mínimo es 700 euros, y resulta que la multa que menos te ponen son 3.000 euros.
Entonces, dices, bueno, pero ¿yo dónde voy a ir? ¿A poner en peligro la subsistencia de mi familia entera por irme a manifestarme al Congreso o por la calle Mayor o en el campo fútbol? Ya, quieres decir que a la gente le entrará miedo para ir a manifestarse. Claro. Y eso es lo que se pretende. Por eso es el concepto de la ley Mordaza, es decir, cállense la boca porque si no les sacudo. Y no va a venir a aplicarla a un juez que es imparcial y que valora las cosas a su manera, la va a venir a aplicar la propia administración. Claro. Aquí ha habido huelgas, ha habido hasta los años más duros de la crisis y sin embargo no ha pasado absolutamente nada. Los tribunales y la policía han resuelto las cosas y sin embargo ahora estos dicen no, es la administración la que la va a resolver. ¿Pero por qué? No estoy de acuerdo. Sí, lo que dices. Perfectamente, efectivamente. No sé, yo compartiendo lo que dice Urbano, evidentemente estamos haciendo simplificación de la ley. Empecemos, es una ley orgánica, desarrolla un artículo, creo que es el 104 de la Constitución. Tiene, aunque tenga 25 artículos, tiene también 25 páginas en torno a eso, que di que todo eso es muy complejo. Pero en síntesis, una ley que te venden como un requisito para preservar los derechos, la sociedad lo percibe como una amenaza, un temor para poder expresar con libertad las cosas. Si España, convenimos todos, lo dicen así la opinión generalizada, no es un lugar que haya exceso de delitos, y es donde más hay por habitantes en las cárceles. Ya tiene un sistema, no digo represor, porque claro, el que es de extrema derecha esto lo entenderá como aquella ley de maleantes y vagabundos que nos escuchaban, vamos a retirar de la calle esto. Yo lo percibo, creo la ciudadanía en común lo percibe como una amenaza o una presión, por una parte, porque queda un poco al socaire de la interpretación administrativa, es un abuso de poder, porque se hace preventivamente cosas y después que tú te puedes autocensurar porque te huele que las sanciones, que las hay más pequeñas en las faltas leves, pero esas otras de faltas graves, que son las mayorías o muy graves, son para no sé quién las va a pagar. Entonces al final tú tienes la percepción de que lo hacen precisamente para defenderse aquellos que estamos muy hartos de que están ya aforados. Y dices tú, pues ya es un síntoma que nadie, solo un partido lo apruebe. Es un síntoma. Que la ONU y por ahí te hagan alguna reconvención para decir, oiga, velen por esto. Entonces, si a eso le añadimos el que queda una interpretación administrativa y digamos, la policía, aun entendiendo que estén valorados los cuerpos, ya en sí son autoridad. Claro. Entonces, darle más ejercicio de esto puede haber una amenaza. Yo lo percibo como no un aire fresco para una ciudadanía madura y no me veo afectado, es decir, no estoy en ese grupo de personas que pienso que mañana pueda estar afectado, porque no pienso subirme a las alturas, como hace alguna alusión en los artículos. No, pero sí te puedes subir, ¿eh? Y digan que lo hagan para prevenir la seguridad de esas personas. No me venda usted esa moto. O en las proximidades ante una manifestación, si precisamente la gente se tiene que manifestar, ya lo sé que es incómodo, pero en los centros de la ciudad, donde se ejerce el núcleo de poder, y por eso que a veces en algunos países retiran los núcleos de poder o de toma de decisiones a lugares aislados y no en el centro de Madrid. Váyanse ustedes a Toledo, a Guadalajara, y ya toman una distancia y dan posibilidad que se ocupe en otra parte. Es decir, en general, yo creo que la ley, aunque se simplifica con ley Mordaza, sí que hace alusión a una restricción, no una salvaguarda de los derechos, sino a una limitación o amenaza de ese ejercicio. Aunque en la práctica, como dice Urbano, no lo diga tal cual y tú puedas suscribir el 80% de lo que dicen. De lo que dice, sin duda. Y esta ley tiene su precedente en una de 1992 que podría... La de Corcuera. Sí. Hablas, No, creo que y es... la de Primo de Rivera. Bueno. Yo iría a buscarla. No llevo tanto ya desde la Constitución esta ley actual. No ha tenido parangón más que con la dictadura de Primo Rivera. Es la única que ha tenido parangón. A la ley Corcuera, ¿sabes tú cómo la llamaban? La patada. La ley de la patada en la puerta. Quiero decir, aquí siempre que se hace una ley de estas, la oposición, el PP, llamó a la ley Corcuera a que no sabéis cómo. Ley Mordaza. Fíjate. Claro. Fíjate. O sea, que el Entonces, término... La historia se repite. Sí, el término es... Abusamos de los términos, ¿no? Yo, en cuanto a la administración, yo soy funcionario, ya lo sabes, tampoco tengo ningún miedo. Y en cuanto a las multas, tampoco. La administración siempre aplica el criterio de poner la multa mínima cuando es una infracción por primera... Bueno, sí, eso es... siempre. Pero a mí es que eso es lo que no me vale. Es No, hombre, decir, pero a mí ¿cómo no no me vale? vale... No.
A mí no me vale que te digan, como pasa muchas veces, que dice, bueno, pero no se preocupe usted que no le va a pasar nada, coño. No, claro que no me va a pasar nada, no me lo prepare usted para que no me pase nada. Pero si yo estoy de acuerdo contigo en la forma, ya lo sé, que yo quiero transmitir a la gente, a los ciudadanos, que no tengan miedo a manifestarse. La sanción leve son 100 euros. Si a alguien le ponen, es decir, 1/7 del salario de ese hombre. Bien, yo no digo que sea poco, digo que son 100 euros. Si a alguien le pone una sanción, va a ser esa. Si se la ponen, ¿eh? Porque yo, te vuelvo a repetir, hablando con la policía, que son los que al final están en la calle y ven cómo pasa esto, ellos me dicen que en su forma de actuar van a tener que modificar muy pocas cosas, que casi todo estaba hecho. Ha dicho que quería estar preparada e informada para poder actuar con esta ley. Y ya se han estado preparando, han estado dándoles cursos, se han estado estudiando, y yo lo que me transmiten últimamente es que van a tener que modificar pocas cosas. No quiere decir que estén de acuerdo. La policía no te va a decir que está de acuerdo o está en contra. La policía va a obedecer las órdenes que tiene que obedecer, como la administración obedecemos también las órdenes, ¿no? Pero yo estoy hablando más de niveles técnicos, de que no me parece oportuno sustraer eso del Código Penal. Pero quiero transmitir a la gente, que es la impresión que yo tengo, que no tengan miedo, que se pida permiso para manifestarnos por la calle Mayor y que nos manifestemos, lógicamente, pacíficamente. Somos un Estado social, democrático y de derecho. Pero nosotros, los ciudadanos, también tenemos que dar ejemplo de eso. Y lo que no puede hacer un tío es, pues yo qué sé, subirse a la ventana del gobierno civil y romperla, porque eso no es manifestarse libremente. Entonces, entre unos y otros, yo sí creo que se han pasado porque no hacía falta esto, es lo que decís, no ha habido un montón de manifestaciones últimamente, en prácticamente ninguna ha pasado nada. No se ha resuelto el derecho de huelga, por ejemplo, que es mucho más importante que todo eso. No se ha resuelto todos los intentos que hay de nacionalización con respecto a todas las comunidades autónomas y con respecto a Cataluña, y no se han resuelto... Es un tema más grave. Es decir, tema muy importante. Ahora mismo ha habido un alegato de 1000, no sé si son 100 páginas, a favor precisamente de la nacionalización y que está sin resolver. Es decir, no resolvemos lo importante y después lo de siempre, al pobre desgraciado, al tío que se manifiesta porque no sé qué, palo y duro y a la cabeza. Hombre, a mí, yo te digo de verdad, me ha parecido un abuso, pero el problema no es además el abuso, es que esto es un paso adelante para continuar con otra ley que apriete más al ciudadano. Claro. Ese es el problema de verdad con estas leyes. Eso es lo que a mí no me gusta. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo quiere controlar, los políticos, hablando en general, porque esto lo han venido haciendo los partidos que nos han gobernado. En este caso estamos hablando del PP, pero el PSOE ha hecho lo mismo. Primero, más división de poderes, es decir, no más, división de poderes, porque es la única forma efectiva. El Poder Judicial tiene que ser independiente, que no lo es. El Poder Ejecutivo también y el Legislativo también, que tampoco lo es, porque el Legislativo hoy en día depende del 100% del Ejecutivo. Entonces, eso es lo importante, y que al final cada uno sepa su parte, ¿no? Y la clase política se ha ido metiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos absolutamente, y controla absolutamente todo, y a mí eso no me gusta. Es bonito y es bueno que los ciudadanos, que la gente de la calle, que la sociedad civil participe, claro, diga cosas, proteste o se alegre también, porque las manifestaciones pueden ser, pues efectivamente, porque protestemos por algo, queramos pedir, pero también pueden ser festivas, también puede haber una traca de petardos que son las fiestas del pueblo, y eso también hay que pedir autorización, y hay que autorizarlo, pero hay que poder hacerlo. No puede depender de que alguien nos quiera decir sí o no. Hay que cumplir una normativa, yo creo que es inoportuna, que en un momento, además, donde empezaba a haber una euforia de participación ciudadana, el movimiento 15M es un movimiento sano, saludable, de decir, hay gente joven que se interesa por las cosas de su país, y esto parece que es como un prevenir, vamos a hacer un cacheo antes de, por si acaso usted lleva armas, y es así, yo lo interpreto un poco en ese sentido. Y el problema es no pasar a más. No es el problema de España para sacar esta ley como una prioridad en este momento. Que no lo es, efectivamente. Y el problema es no pasar a más, porque esto pasa como con la corrupción. Si la corrupción no se corta ahora, que es el momento, resulta que pasará como en Colombia, que vas a ver a un ciudadano y le dices, oye, me cambias el suelo urbanizable por el urbano, y si no, mira, te doy un sobre, y si no aceptas el sobre, toma la bala para que a la salida te maten. Es que ese es el paso próximo, porque no queda mucho más. Luego, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortar las cosas de verdad antes. Pero cortar, y ahora mismo lo que tiene que hacer la administración es ponerse con lo suyo. Con lo suyo, que es bastante. Y te voy a decir una cosa, no puedo entender cómo ha votado a tanta gente, precisamente la que tenía la cabeza represora más importante en el PP, que era esta Cifuentes. No lo puedo entender. Es decir, mi voto en Madrid
no hubiera ido hacia... ¿Tú eres madrileño? Ah, no, si hubieras estado, quieres decir. No hubiera ido hacia Cifuentes. Bueno, Jesús Urbano, digo que les interrumpo. Vamos con más leyes, con una reforma en este caso del Código Penal. Si les parece, vamos a ver una información relacionada y hablamos sobre el tema. Pasará a la historia como el Código Penal que introduce la prisión permanente revisable, tras la que muchos creen que se camufla una especie de cadena perpetua. Pero es solo uno de los cambios, hay mucho más. Quizás por la época en que vivimos se ha hilado muy fino en los delitos por corrupción y en el decomiso de bienes. Vamos, en poder recuperar lo robado. Se había puesto en manos de terceros o se decía que eran productos o dinero fruto de otra actividad distinta. ¿Qué actividad es esa que permite tener unos ingresos cuando se le está investigando precisamente por haberse quedado con dinero público? El nuevo código también es menos rígido y permite mayor margen de maniobra tanto a jueces como a fiscales para estudiar cada caso concreto. Los críticos creen que el legislador se ha dejado llevar en muchas ocasiones por el telediario. Vas poniéndole cara a la persona a que has visto en los informativos que estaba protestando por una determinada circunstancia. Casos de Marta del Castillo, puede aparecer el caso de Olvido Hormigos, puede aparecer la Operación Puerto, casos de acoso, los bullying. Lo que está claro es que se actualiza, tiene en cuenta los nuevos delitos y en algunos casos se endurece. Ha elevado las penas a los robos en casa habitada, porque no olvidemos que ahora es muy frecuente que se produzcan estando los moradores dentro, que antes era un supuesto muy extraño. Por otro lado, desaparecen las faltas y, por ejemplo, lesiones menores o pequeños hurtos dejan de ser infracción penal, por ejemplo, el incumplimiento del régimen de visitas, o las faltas relativas pues, a las mordeduras de perros, etcétera. Esas conductas simplemente han quedado fuera. Nuestro Código Penal ha experimentado más de 30 reformas en 20 años, pero a día de hoy el nuevo texto es la ley. Bueno, pues vamos con algunos de esos puntos, no todos, lógicamente. Hablamos de la prisión permanente revisable, que era una petición de gran parte de la sociedad, sobre todo de muchos colectivos de víctimas. ¿Qué les parece, Jesús? Bueno, a mí eso era una petición pública, pero una petición pública a la vista de lo que había estado pasando. Es decir, lo de Marta del Castillo, que un mocoso esté haciendo bailar a la policía 40 veces y yendo desde un campo a otro para buscar, y todo eso, si le sumas la grave situación en la que se encuentra la familia y el padre, que además es de Mazariegos, la familia. Luego, entonces, a mí eso me parece que es algo fundamental. De alguna manera hay que cortar las alas a este tipo de pajaruelos que son unos mocosos, pero que hacen un daño social terrible y además un gasto y una inversión enorme. Luego, entonces, eso a mí me parece bien, que exista una prisión preventiva y que pueda ser, pues evidentemente hay gente que es que no puede estar en la calle, porque es que tienen un comportamiento antisocial. Antes muchos de ellos realmente estaban en los manicomios. Hoy los manicomios se ve que no son para eso. Y a mí me parece bien, no tienen la función clara del manicomio. Pero hay mucha gente que debe estar en otras instituciones parejas al manicomio. Porque son gente insociable, gente que hace daño por hacerle. El típico tío este que te viene con los retrovisores y parte 40 retrovisores en una noche. Pero bueno, este chaval, ¿qué le pasa? Si es un comportamiento psicótico, no es un comportamiento de un chaval normal. Y a mí eso me parece por una parte. Y después, por otra parte, también veo mal, ahora mismo ha habido un periódico que es Orgullo y Satisfacción, me parece que se llama, que es parecido al Jueves, en el que han puesto al rey y a la princesa en una portada. ¿No la habéis visto? ¿No? Sí. Bueno, pues resulta que han puesto a la reina y al rey, les han puesto en una portada como haciendo el amor, desnudos o no sé qué, y con unos comentarios que son unos comentarios absurdos y que me parecen vejatorios y humillantes, como lo de los Twitter o tweets de ese chaval de Madrid, ¿no? Es que eso no puede ser, o sea, tiene que haber algo donde empiece, o sea, estamos haciendo lo de Olvido Hormigos, que es una señora que le manda a un señor un mensaje determinado y resulta que ese señor lo publica, y nos parece mal, no es una conducta a seguir, y está regulado. A mí eso me parece bien, pero es que después quedan todas esa serie de cosas. ¿Por qué ese periódico de Orgullo y Satisfacción, que me parece que se llama así, Orgullo y Satisfacción, sí? Bueno, y resulta que ponen a la reina y al rey los dos desnudos, como haciendo el amor allí sentados, y con unos comentarios que no tienen... Pero bueno, pero esto, es que yo esas cosas no las entiendo, o sea, si quieres meterte, hay temas para meterte de forma suficiente y en bloque como para poder resolver las cosas.
Y eso me parece que es sacarlas. Por eso te digo que lo de la prisión revisable, bueno, bien, socialmente se ha pedido, me parece bien, pero que hay muchos comportamientos que debían estar en la cárcel o en sitios paralelos a la cárcel, porque son comportamientos psicóticos. Y está la gente, como está medio loca, pues ese tío a la calle. Y ahí es donde resuelve sus papeletas. Hombre, eso no puede. Sobre la prisión, Fidel, si les parece, sí, luego ya yo creo que en principio otra línea de debate. La prisión no es un lugar de rehabilitación en la práctica, es decir, es triste, pero... Esa es la idea. Sí, pero en el fondo no cumple esa misión. Lo que tú llevas a apartarlo ahí no es una solución. Sé de muchas personas, por ejemplo, con problemas psíquicos o con discapacidad intelectual, que a veces son las víctimas que caen, y evidentemente el lugar no es el idóneo para rehabilitarlo. A mí sobre la prisión revisable, que es lo que más se ha dicho, es que en definitiva lo que me preocupa como ciudadano es que después a alguien le condenan tropecientos años y como nunca se cumple, como siempre hay ese límite, te llegas a perder como ciudadano. Entonces dices tú, ¿esto para qué es? Si eso suena a una condena perpetua, que en algún caso te pediría el cuerpo el que así fuera, pues si tu código penal ya está bien, pues dices tú, ¿para qué más? A mí me preocupa, por ejemplo, más, o como ciudadano a veces, aquello de que alguien va porque ha robado, está tan en boga la corrupción, y ese tío al final lo menos que aparece es el dinero, y todavía la gente tiene la osadía de pedir que le pongan una paga o reclamar dinero. Yo digo, con lo que nos vale, si hay un sistema no sostenible, es la prisión lo que nos puede valer este tema. Entonces, dices tú, por una parte, ¿para qué hacer todavía más revisiones para después incumplirlas? ¿Por qué no empezamos por cumplir algunas cosas de este tipo tan obvio? Que casos flagrantes, como se ha dicho, de abuso, de una violación, el tema de menores, que son sangrantes. Bueno, yo no tengo el criterio, supongo que he escuchado a expertos que dicen que ya es suficiente con lo que hay, más bien orientados, porque después al final, independiente de todo lo sangrante que sea, te encuentras que a ese señor que cometió no sé cuántos asesinatos lo ves en la calle, porque fue la argucia del defensor, por las mil cosas. Entonces, a mí al final, no sé si me preocupa esto. Creo, como decíamos antes de la otra ley, que podemos estar cambiando el código, endureciendo las penas y a lo mejor después no surtir el efecto de lo que se quiere. No creo que nadie vaya a dejar de matar por una cosa de estas, no lo sé en nuestro sistema, y tampoco sé si esta reforma, que me imagino que son de muchos artículos, que al final el flash noticioso mucho. Es este, pero deben ser varios decenas, ¿no?, los que se han revisado. Pero en mi opinión, no sé a qué lleva. Es casi un código penal nuevo lo que han hecho, realmente. En concreto, este artículo, no este artículo, la prisión permanente revisable. Yo quiero decir cuatro cosas sencillas. Primero, solo se usará en los casos de delitos flagrantes terribles, ¿no?, en casos de terrorismo. Es decir, no cualquier persona que cometa un delito va a estar sometido a esta prisión. No, es en casos muy concretos, muy pocos, muy tasados y muy escuetos. Segundo, es importante, lo digo por saberlo, por conocerlo. Segundo, en toda la Unión Europea existe, que es otra cosa que también a lo mejor es interesante que sepamos, ¿no? Es decir, ¿que somos los raritos del mundo en España? No, éramos los raritos del mundo. Existe en toda la Unión Europea. No solo eso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, oye, yo creo que es importante, ¿no?, ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos la prisión permanente revisable. Es decir, lo que pasa es que, lo que dices tú, la norma está bien, sí, pero tiene que ofrecer garantías. Es decir, tiene que ser una auténtica prisión permanente revisable. Tiene que intentar la reinserción. El Código Penal nuevo lo dice, en el preámbulo. Dice que se intenta siempre, eso ya lo dice la Constitución también, la reinserción del preso, ¿no? La idea es que el derecho penal reinserte al ciudadano en la sociedad otra vez. Es muy difícil, efectivamente. Es lo que decía, hay un gran fracaso. Sí, bueno, es lo que se intenta siempre, ¿no?, con diversas medidas, penas, medidas y tal. Esta parece ser que se va a revisar a partir de los 25 años, en principio, en teoría. Pero bueno, el juego luego de los años con los códigos se pasan cosas muy raras, ¿no? Y a partir realmente de los 15 años se podría empezar a pensar en la revisión. Si algún caso de esa gente se puede reinsertar a la sociedad, pues a mí me parece que sería un éxito.
Porque yo desde luego prefiero que una persona reinsertada vuelva a la sociedad, ojalá, a que un delincuente no reinsertado vuelva a la sociedad porque ha cumplido su pena, porque eso es peligroso, como hemos observado yo en algunos casos de gente de esta, por ejemplo, violadores, que sabe todo el mundo que los jueces de vigilancia penitenciaria te están diciendo que no están reinsertados, pero por el transcurso de los plazos han tenido que volver a la sociedad. Eso, y de hecho muchos han reincidido otra vez. Entonces, bueno, quiero decir que ni sería la panacea para arreglar la situación, pero tampoco es una cosa como muy rara y somos como unos tíos muy que queramos meter a la gente a la cárcel y que no salga. No, es una cosa muy habitual e incluso en Francia es bastante más dura que en España. En Francia el derecho penal francés es bastante más potente que el nuestro, no sé si mejor o peor, pero a mí no me parece raro, me parece bien siempre que se utilicen las garantías adecuadas, que yo creo que por otra parte se van a utilizar, porque también en esto, como en tantas cosas, pues hay como mucha literatura por ahí, ¿no? Eso de, bueno, es que al final uno mata a otro y sale a la calle. No sale a la calle, no. Yo he visto penas de asesinatos y homicidios de gente que está 20 años en la cárcel y está. Hombre, yo ojo, te digo, que 20 años en la cárcel es una barbaridad. Yo no me acuerdo cómo se llama y da igual el caso, pero esa niña de Madrid, de un sitio al lado de Alcorcón, que resulta que al final la pasan con el coche unos chavales que se quieren divertir con ella, la matan, la pasan con el coche y después la queman, o sea, y resulta que la madre tiene que aguantar a que el asesino de su hija esté en el barrio de al lado y verle todos los días, y que encima la haga tururú. ¿Eran menores o eran mayores? Eran menores. Claro, pero es que si son menores no les afecta el Código Penal. Sí, Sandra Palo fue, efectivamente. Claro. Entonces, a mí es que eso me parece que algo tiene que parar. Ya, pero sería otro tema. Es decir, dices, no les meto en el manicomio. Vale, no les metes en el manicomio porque no es un sitio... Vale, de acuerdo, como decías tú, y estoy de acuerdo, o sea, pero hay que meterles en algo, hay que hacer algo con ellos. No pueden estar estos tíos, sobre todo, además es que esa madre, ¿cómo va a vivir el padre de esta chiquita de Marta del Castillo sabiendo que el otro está por ahí danzando todos los días? Es que no puede ser. Y volvemos de publicidad y nos montamos directamente en la alta velocidad. ¿Que el AVE no es rentable? Ya lo sabíamos, casi salía de ojo, lo habíamos escuchado en otras ocasiones, pero en esta ocasión ha sido un organismo, el Tribunal de Cuentas, el que ha llamado la atención sobre el AVE a Valladolid, lo ha puesto como ejemplo de algo no sostenible económicamente. Ana Pastor, la ministra de Fomento, no ha tardado en responder. Son líneas que tienen rentabilidad económica y social. Nosotros por lo que trabajamos es por la movilidad, lógicamente, de las personas y por hacer que las personas, también faltaría más las de Castilla y León, tengan las mismas oportunidades que tiene el resto de los españoles. Y a algunos parecería que quieren que los de Castilla y León no tengan las mismas oportunidades. Bueno, pues decía la ministra que lo importante es que salga rentable socialmente, pero yo no sé qué opina Fidel Ramos, por ejemplo. Bueno, yo creo que la ministra está haciendo demagogia. No solamente lo dice el Tribunal de Cuentas, hay una fundación de estudios de economía aplicada que en todos los parámetros dice, por ejemplo, algunos datos, ninguno es rentable ni económica ni socialmente. No hace falta entonces que miremos en Castilla y León, ¿no? Sí. Ninguno. Esta, de las cuatro, de todas formas, de los cuatro ejes, Madrid-Barcelona, en este orden, Madrid, Andalucía, Sevilla, Madrid-Levante y en Madrid el norte, es inversamente, o sea, el más antirrentable es el nuestro, el del norte. Pero digo, por supuesto, la inversión que ha sido de 50.000 millones de euros, ni en los siguientes 50 años ni 100 años se va a poder recuperar esa inversión económicamente, aparte del impacto medioambiental y otras historias que tenga. Pero la clave es que no es sostenible tampoco la cuenta de resultados en esta AVE del norte, que ahora solamente está funcionando con Alvias, prácticamente metidas en la línea de alta velocidad, no es rentable ni económica ni socialmente. Ahora, que quede bien, que suene bien. Si vamos a parámetros que antes decíamos para los temas penales, España es el país que más kilómetros construidos tiene después de China, mucho más que en Francia, que Japón. Y para hacernos una idea, los que montan en un kilómetro de la línea en España son 11.000 pasajeros, en Francia son 60.000 y en Japón son 160.000. Los datos ya dan pistas. Yo decía aquí, otra cosa es que a lo mejor convenga perder más dinero ya puestos de perdidos para que por lo menos socialmente la ciudadanía lo aproveche, pero nos estamos engañando, quizá no es el momento, no toca,
no tenemos tanta capacidad y yo creo que la ministra no dice la verdad, como diría aquel dicho, y lo sabe. Y lo sabe. Lo sabe. Sí, yo creo... A ver, a mí lo que me da miedo no es que el AVE no sea rentable, que también no es, está claro. O sea, simplemente por comparación con otros países, con los países más avanzados del mundo, que no lo tienen al nivel que nosotros lo tenemos, ¿no? Hombre, pues vamos a ser los más listos del mundo. Sí que es verdad que siempre que hacemos algo, los primeros, somos los mejores del mundo, ya, pero a lo mejor no hacía falta, ¿no? Pero a mí lo que me da miedo encima es que como consecuencia de implantar líneas de AVE en toda España, que se están implantando, estamos quitando líneas de corta y media distancia, que son las que más usan los españoles. Claro, pasan por los pueblos. Y están dejando de existir líneas. La gente que habitualmente usa el tren dice, hombre, yo antes tenía para ir a no sé dónde 2 trenes, 3 trenes, un tren, y ahora lo han reducido. Es más, hay todavía zonas, si ves el mapa de ferrocarriles de España, hay zonas, hay como zonas, no sé, como si estuviéramos en el desierto, ¿no? De repente, nosotros en Palencia somos una zona privilegiada con respecto al tren, siempre lo hemos sido. Pero si te vas a la región de Murcia y de carreteras, en Murcia, en partes de Castilla-La Mancha, en partes de Castilla y León también, porque llegar a Salamanca o a Zamora es más complicado. Hay como vacíos, ¿no? Extremadura, bueno, lo de Soria también existe, debe ser mentira, porque sigue sin existir. Claro, quiero decir que está muy bien el AVE, pues cómo no va a estar bien, esto es fantástico, es rápido, cómodo, eficaz, etcétera. Pero igual nos hemos equivocado y teníamos que haber hecho líneas de tren en esos sitios que no hay, bien electrificadas, y hacer lo que la gente demanda, que es trenes, sobre todo de corta distancia y de media distancia. Y sí, claro, al tío que use el AVE, pues para él es fantástico, porque oye, llegas rapidísimamente a todos los sitios, pero no sé si para el bien, para el común, no sé si para el común es bueno eso. Al hilo de lo que dice Urbano, yo también les quería preguntar eso, si gracias a este AVE para todos, estamos aislando un poco al medio rural, al que ya no hay paradas de ferrocarril, al pasar estas líneas de alta velocidad, al no poder estar acondicionados para estas paradas. Bueno, yo os diría que estoy de acuerdo con lo que vosotros planteáis, pero que el problema no es ese. El problema que hay es una privatización encubierta. Es decir, que lo que se ha hecho con dinero público es lo costoso. La fabricación de las obras, el no sé qué, que eso no hay quien lo coja más que la administración del Estado. Es el único que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las expropiaciones son posibles a través del Estado y las demás cosas no son posibles a través de particulares. Claro. Y entonces dicen, ahora resulta que no nos sale rentable. Resulta que ha habido unos estudios costo-beneficio que se debían de haber publicado. Los estudios costo-beneficio no es cuánto me cuesta y cuánto beneficio saco, sino cuánto me cuesta y cuánto beneficio saco, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de réditos políticos, desde el punto de vista de muchas cosas. Y entonces ahora dicen, no sale rentable, ni política, o sea, ni económica ni socialmente. No. Y dicen, como no sale rentable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Privatizar. Ya. Y ahí es donde está. Eso es a lo que por eso es por lo que dice la ministra Pastor, Ana Pastor, dice que es que hay cosas que no se pueden permitir. Claro. Pues a lo ella mejor, no lo dice del incidiendo todo. lo que dice Jesús, es de hecho en las dos grandes políticas de inversión de transporte, AENA y Adif Renfe, la política es diferente. En AENA lo han congelado, no invierten más y lo están privatizando, la inversión privada. Aquí a lo mejor está encubierto, porque es absurdo ir a más déficit, en lo que es más deficitario, metiendo más dinero. Porque si AENA debe 10.000 millones, esto ya deben 15.000. No digo esa inversión de los 50.000 que no vamos a recuperar nunca. Eso equivale a lo ahora que se dice de Mundo de Grecia. Entonces, y a veces yo he tenido esa tentación ya como un ciudadano de a pie, sin ser muy perito, al ver a veces una desidia negligencia en el funcionamiento habitual, que tú planteas una reclamación, te chulean, no te hacen caso, te ningunean. Yo digo, ¿y esto no sabrán que de esta manera están facilitando, dando pistas al enemigo para que lo privaticen? Y después esto nos cueste mucho más a todos los ciudadanos, porque cuando ahí las cuentas no salgan, pero va a ser las cuentas del corto, la inversión, lo grande, ya está hecho, yo me quedo con la tajada. Para solventarlo me sobra este personal para optimizar 1000 cosas de este tipo encubierto. Además, ya sería además que nos chulearían por partida doble. O sea, se ha hecho algo vendiéndolo, que nos apuntamos un poco a lo faraónico porque viste bien, el AVE vertebra a España, esto es el símbolo de la modernidad, somos los mejores del mundo porque vamos a hacer vías y encima nos endeudamos, vale más que, qué sé yo,
no digamos los desahucios ni haciendo demagogia de otras cosas, pero es que es muchísimo dinero. Ya sé que cuando se habla de 50.000 millones, la gente dice, ni me lo cuentes, porque no sé lo que equivale eso. Si os lo multiplicamos en pesetas, estaríamos con una calculadora para hacer las cuentas. Y que encima de esto, después demos a engordar, a lo mejor a grupos de inversiones extranjeros, pongamos en manos y lo siga costeando el Estado. Que lo que harán primero... Y lo que tú has dicho del medio rural, yo pienso hoy en el Revilla, en nuestro Revilla, que hoy lo han elegido también presidente, a ver si por Aguilar, si por Herrera, fíjate Aguilar, que hablo de un pueblo cabecera importante, es que no va a parar a lo mejor en ninguno de estos lugares. Pues cogen Reynosa o de aquí, pero ya Fromis y todos estos pueblos que se olviden, que cojan un taxi adaptado, lo que quieran, o un burro si quieren, pero... En Aguilar alguna parada todavía conservan porque hubo muchas protestas, pero en principio no iba a parar a Santander. De todas formas, además de todo esto que decís, a mí me parece muy curioso, ¿no? Yo me acuerdo al principio, ¿no os parece curioso que compitan en España de forma pública? Porque también hay cosas privadas, pero de forma pública. El avión y el tren de alta velocidad compiten, son dos competidores directos para hacer lo mismo. Pero no tiene mucho sentido. Pero es que además, pero nos hemos puesto además a hacer a la vez. AVE y aeropuertos, a la vez. Hombre, elige una opción, digo yo, no sé, es que es lo mismo, es para llegar rápido a un sitio lejos. Como ya has hecho los aeropuertos, los has congelado ahora están vacíos. Pues no, ya gracias a esto. Vamos a invertir, ¿qué decidimos? O sea, el Estado, el gobierno de turno con los demás, a ver, chicos, tenemos que hacer esto, ¿qué hacemos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más rentable? ¿Qué tiene más futuro? Yo qué sé, ¿qué le interesa más a la gente? No, si hacemos todo. Todas estas cosas están obligados el hacer ese estudio que te digo yo de costo-beneficio. Claro. Y sin embargo, ¿por qué no se han hecho? Se han hecho, pero ¿por qué no se publican? ¿Por qué no se sacan a la luz? O sea, el ferrocarril en Palencia al soterramiento, claro, el ferrocarril en Palencia al soterramiento resulta que lleva un apartado que es el del costo-beneficio. Y entonces dice, vamos a ver, ¿cuánto cuesta hacer esto? Pues 1.000 millones. Y después, ¿cuánto vale el beneficio de esto? Pues mire usted, teniendo en cuenta que pasa por unas zonas que están deprimidas, que no sé qué, que no sé cuál, entonces vale tanto. Y le hacen una valoración, reduciéndolo todo a pesetas, porque es lo único que se puede hacer, a pesetas o a euros o lo que sea. Y entonces, eso se ha hecho. Y sin embargo, eso no se publica. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Ahora se fracciona, lo primero. Es decir, todo el AVE no se puede vender y privatizar. Entonces ahora se fracciona. La línea no sé qué de Valladolid, Palencia, la línea tal, y se van fraccionando cosas. Y después esas son las que se van sacando a concurso para que se privaticen. El tema está montado. Sí. Son unos sinvergüenzas. Lo que pasa es que, claro, hay que estar ahí y verlo. Venga, nos vamos muy rápidamente porque hoy mismo ha sido el último día de la investidura de Juan Vicente Herrera, que el lunes tomará posesión de nuevo, quinta legislatura como presidente. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar alguno de esos mensajes. Consolidar la recuperación económica, garantizar la calidad de los servicios públicos y fortalecer el proyecto de Castilla y León son las tres prioridades que Herrera se ha marcado para los próximos 4 años, donde no va a priorizar otra cosa que el diálogo político, social y civil. El resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas en España expresa sin duda alguna un deseo y un mandato de cambio en el fondo y en las formas que todos los responsables y grupos políticos debemos atender con urgencia. La sociedad obliga a mejorar la transparencia y para ello el presidente propone una reforma del reglamento de las Cortes y del Estatuto de Autonomía para limitar los mandatos, para excluir de la vida política a quienes se les abra juicio oral por corrupción. Pero la reforma quiere también fortalecer el papel de las entidades locales y blindar los avances sociales. Ha sido el inicio de una larga lista de compromisos. Nos comprometemos, además, a no implantar a lo largo de la legislatura ningún impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, a pymes o a autónomos. El presidente ha anunciado también una estrategia de empleo con 600 millones de euros, 200 millones para planes de empleo local y un plan de inversiones sociales de otros 600 millones. La supresión del céntimo sanitario, un plan de conciliación, una rebaja de la tarifa del IRPF, la congelación de las tasas universitarias y nuevos derechos sociales. La atención inmediata a las necesidades de alimentos básicos, así como el sistema integral antidesahucio. Habrá medidas también para que las entidades financieras incorporen sus viviendas vacías para alquiler social. Eso sí, Herrera ha reclamado ya un nuevo modelo de financiación autonómica. Un desfase que tanto dificulta el exacto cumplimiento de los compromisos de reducción del déficit público
y que podría llegar a hacer imposible la gestión autonómica de nuestras principales competencias en servicios públicos y, por tanto, obligarnos a su devolución al Gobierno de la Nación. En su discurso, prioridad también el carbón. Son urgentes todas las medidas que puedan contribuir a paliar la situación de extrema gravedad por la que atraviesa el sector. Y los municipios ha reclamado consenso para concluir la ordenación del territorio y creará una conferencia de ciudades. Herrera quiere llegar al 1.000.000 de ocupados, crear 8.000 empresas nuevas en los 2 primeros años de legislatura. Ha reconocido las durísimas consecuencias de la crisis, pero también ha dicho que los esfuerzos no han sido baldíos. El tiempo manda, así que les pido que me concreten en un titular lo que esperan de esta legislatura que arranca ya el lunes. El martes conoceremos al equipo de gobierno. Te digo, Jesús. El otro día había una foto de ese rubio que aparece ahí de Podemos, que estaba con la mano así puesta cuando le iban a entregar la medalla y él hacía la foto así, como diciendo, no le toquéis, ese toro está muerto. Era exactamente igual. Coges esa foto con el torero en el ruedo y era igual. No le toquéis, pero es que el toro está muerto. ¿Vale? Vale. A mí lo que más me agrada de esta legislatura es que Ciudadanos va a estar controlando, espero, el comportamiento del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y eso creo que es bueno y ya se ha empezado a notar, además. En algunas de esas medidas, ¿no?, que anunciaba, se ve el toque de, eso es lo que más me gusta. Fidel. Voy a recoger una frase de un editorialista de la prensa de Castilla y León, que la política es un juego de disfraces. ¿Para qué? Para ocultar la verdad y para disimular la mentira. A mí me suena a más de lo mismo esto. Yo creo que ya Herrera son muchos años. Sí. Otro baile, otra fiesta, entonces sí. Ya. Pues nos vamos de cena, Fidel, no nos vamos de fiesta, nos vamos de cena. No sé, igual llegamos un poco tarde a la cena que se ha celebrado esta semana entre el rey don Juan Carlos y los expresidentes del gobierno que aún están vivos, además del presidente Mariano Rajoy. Dicen que Pago Rajoy era para celebrar un año de abdicación. Pagamos todos. No sabemos si todos o Rajoy, ¿cuál de las dos tarjetas utilizó? ¿Les hubiese gustado saber de qué se habló realmente en esa reunión? ¿Creen que es una buena imagen para el país, de cierta unidad, ¿no?, de cierto colegueo, ¿no?, entre los que han ocupado ese sillón de mando? A mí es que eso me da poca importancia, es decir, que yo creo que tiene poca importancia el que se reúnan en Casa Lucio en Madrid, en la Cava Baja, el que se reúnan en el gran teatro que puede suponer el Palacio Real o en una bodega de Castilla y León. Me da lo mismo. Lo importante son los acuerdos que se lleguen a tomar. Y si encima la gente pues ya está retirada y no sé qué, bueno, pues es una cena entre amigos, punto. Sin más, ¿no? A mí me parece que está bien que cenen juntos y que pague Rajoy, porque para eso es el presidente. Pero efectivamente lo importante seguramente sea y es las conversaciones que tiene esta gente para llevar adelante cosas complicadas que tenemos en España y que hay que solucionar continuamente. Y que cada uno en su papel, cada uno tiene su papel, todos son importantes. Bueno, pues por lo menos no estorbe, digamos, ¿no? Ayude. Los expresidentes pueden hacer mucho, en otros países son fundamentales para relaciones internacionales y tal, el rey también, y desde luego el presidente, además de otras cosas, pues siempre se aprende de los anteriores en el cargo, ¿no? Yo creo que le pueden dar recetas de qué les pasó cuando hicieron no sé qué. O sea que de qué no hacer igual está también, bien, ¿no? Está de bien. qué hacer y de qué no hacer. A mí me suena bien, me parece una escena simpática, casi de compañerismo, de viejos colegas, y aunque, no sé, los retirados pueden ser un consejo de sabios, pensemos que hay uno que está en activo, claro. O sea, por poco tiempo, por lo que sea. Entonces, el escuchar un poco estas opiniones, el intercambiar también alguna opinión, me parece positivo. ¿En qué se traduzca? No lo sé, pero bueno, el coste tampoco es tan grande. No, 400 euros. No o sea, ha sido al final muy no caro. hacen caso, eso te lo digo yo, o sea, les da igual. No hacen caso absolutamente. El que sí que hace caso es curioso. Cuando hay una cena de consejo de sabios, los sabios emiten unos consejos. Y entonces el que al final se queda con esos consejos es el neófito. Jesús, pero los antiguos, que aquí lo dejo, ya igual, nos iremos algún día de cena, no sé si a Casa Lucio o donde surja, y ya veremos quién paga, eso también. Arrancábamos dando la enhorabuena a Fidel por ese nombramiento de un centro en homenaje. Les despedimos felicitando a un compañero, a Juan Ignacio Cano, que nos está viendo desde realización este programa. Que tenga una feliz cena en mejor compañía, seguro, que la que veíamos antes para él. Que gracias por acompañarnos y que tengan todos ustedes un feliz fin de semana. Volvemos la semana que viene. Gracias a vosotros también por estar aquí, por supuesto. Muchas gracias.